Buenas, esta historia se llama Orbix Blacks. Vamos a comenzar con la protagonista llorando porque se ha perdido. La encuentra una persona que la consuela y podemos asumir la devolvió con sus padres. El cielo pasa de lluvioso a claro haciendo un contraste y parece que saltamos 8 o 10 años porque ahora la protagonista es una jovencita. Lo he dicho, siempre hay que indicar cuánto ha pasado en estos saltos de tiempo. Bueno, aquí no es como para que dé para confusiones, pero ténganlo en cuenta. Al final, bueno, la niña la consuela, la reúnen con su madre y todo está bien. Samantha tiene que apurarse porque sus amigas la habían venido a buscar porque es la competición a la que va a participar. Va a empezar. Es una corredora, una atleta, y por la forma en la que se nos muestra es muy rápida. Eso siempre se agradece, que muestres que tu protagonista tiene algún cierto talento o habilidad, pero ya saben, sin abusar. Esperemos que no la convierta en una Mary Sue porque eso es incómodo. Pero tampoco es bueno que te dejen a un protagonista que parece ser un completo inútil, porque acaba siendo entonces el personaje, sin importar de cuál extremo hablemos, acaba siendo el personaje menos interesante de todos. Bueno, las amigas la felicitan porque se va para las regionales y el resto de su actividad académica va normal. Sus amigas van hablando sobre el tema de los videos y bueno, una celosa porque quería ser la primera y están tan concentradas que no notan que un agujero negro se está formando bajo sus pies en el que Samantha cae sin que ésta siquiera se fije. No es bueno distraerse en la calle. Samantha despierta bajo 2 lunas sobre un montón de arena, confundida comprensiblemente y gritando llamando a sus amigos. En la segunda parte, por alguna razón, se comienza con las mismas viñetas de la anterior. No entiende el motivo. Busca su teléfono y su maletín para no encontrarlos, lo que es extraño porque no parece que se le hayan caído cuando estaba hablando con sus amigas. Claro que no vemos el piso una vez que esto ya pasó. Arriesgándose una insolación, se pone a caminar porque no hay nada a la distancia. Está muy confundida y acaba encontrando estas criaturas que parecen unos conejos, pero como con cangrejos. La evolución en ese planeta está muy rara. Parece un Pokémon. Sí, yo también pondría esa cara. Esto también me asustaría y probablemente yo ya me hubiera... Sí, todos habríamos salido corriendo exactamente como ella, aunque quizás sea más rápida que la mayoría de las personas, ya que es atleta. De tanto huir, termina cayendo de manera nada glamurosa en un sitio en el cual esas criaturas la seguían y fueron destruidas por algo. Tras un momento de darse cuenta de la situación y observar qué está pasando, obviamente asustarse, escucha una voz que la llama. Lo que parece una máquina llama su atención y parece asegurarse que ella esté bien, lo cual la deja súper confundida mientras esta le pide ayuda. De ahí pasamos a esta imagen en la que vemos esas criaturas raras, una imagen previa de Samantha y lo que parece ser otra persona con una bufanda que por lógica, aquí yo voy a suponer que se trata del varón del grupo. Solo son suposiciones. Esta persona con cuernos habla sobre niveles de esencia, que me imagino que serán niveles de poder, y nos muestra lo que parece ser el mapa del planeta o de lo que pasó. Hay 3 portales, si se fijan bien, la Tierra y 2 planetas más. Asumiremos que la otra persona que vimos con la bufanda es de uno de estos 2 y Plus, debido a lo que dice en la sinopsis, obviamente, vino de otro de estos. Y menciona que está buscando algo, sin especificar. Bueno, Samantha sigue en shock. Le tiene y nos repite esa escena donde le pide ayuda y está, bueno, enseguida
Se siente extrañada porque lo que lo tenía atrapado no pesa, pero luego vemos que solo era una cabeza, así que se entiende. Este le da muchas gracias animado y esta le pregunta qué pasó con el cuerpo. Este sí responde que tenía cuerpo, pero que iba a ir a un taller a que le instalaran uno nuevo cuando se apareció un portal que su nave no pudo evitar. Y este comenta que llegó ahí, así que los dos están en la misma situación, de no saben dónde están ni qué está pasando. Samantha asume que también cayó por un portal y bueno, le toca hacerse de la realidad de su situación. Bueno, este le dice que ya que están ahí los dos juntos, deberían seguir juntos, apoyarse y salir a explorar. Ahora, este sí le asegura que ya no detecta afuera a las criaturas que la estaban siguiendo. Samantha hace unas reflexiones comprensibles para la situación en la que se encuentra. Y bueno, se pone a pensar en sus padres, que no sé por qué no le muestran la cara, sus amigas. Y pues entendemos que está gravemente preocupada. Blacks le habla y bueno, la asusta porque estaba muy concentrada en sus pensamientos. Le dice que le ayuda a buscar una maleta con un símbolo que se parezca a él entre toda la chatarra, lo cual encuentra. Resulta que hay un bonito traje, sí, muy bonito y apropiado para la situación, conveniente que sea femenino. Ya sabes, pero eso sí, me encanta este diseño. Se ve muy práctico para lo que podría estarle sucediendo. Blas comenta que eran de su dueña, quien los había equipado con tecnología y sus botas, o sea, los zapatos, perdón, pueden servir para eyectarse. Así que tras una pequeña duda, encontrar un arma que no creo que vayan a utilizar en el futuro cercano, que Samantha no se siente cómoda con ella, comprensible, hacen el salto tras prepararse un momento y salen del sitio. Samantha se pega contra la arena de nuevo. Estos chistes repetidos. Bueno, admite que no pensó que saltaría tan alto. Blas le dice que no tiene por qué estarse preocupando. Y Samantha, bueno, le agradece que estuviera ahí porque de otra manera, ella estaría, quién sabe, perdida, muerta. Bueno, Black no entiende por qué. Y antes de que ella pueda explicarle la situación, podemos ver otras de esas criaturas, pero muchísimo más grandes. Entonces las otras como que eran crías. No me pregunten cómo en un desierto que se ve desprovisto de cualquier recurso hay algo tan grande. Si esa cosa es una planta, ya debería estar seca. Bueno, Samantha comprensiblemente se espanta. Black se pone serio y teniendo en cuenta que tenía ropa deportiva, su jefa sabe usar armas y que perdió su cuerpo de una manera un poco... Veamos, miren que le falta un ojo y solo le quedó la cabeza. O sea, podemos asumir que su jefa de mínimo es aventurera. Bueno, la historia me está gustando mucho. El uso del rosado lo usan bastante bien. Incluso en los varones lo han sabido colocar. No digo porque a veces la gente se pone a echarle rosado a todo de una manera absurda y terminas con una vaina que... nada, aquí está bien utilizado. El humor está bastante bien y ya habrán notado que soy alguien a quien le gusta mucho la intriga. Quiero saber qué está pasando porque bueno, nadie sabe nada de lo que está sucediendo y estás en un tipo de ambiente de supervivencia. La otra persona que está en el sitio seguramente se la encontrarán en pocos capítulos y dado que no saben dónde están, no parece haber ley, al menos desde su punto de vista, podrían tener un encuentro comprensiblemente difícil. Y eso se presta para muchas situaciones. Bueno, si gustan pueden dejarme algún comentario como cómo llamarían al conejo cangrejo si fuera un Pokémon, si esta historia de Webtoon les interesa o lo que quieran. Y también me dicen qué tal me quedaron mis dibujitos digitalizados del avatar. Bueno,
Todo por mi parte. Chao.